La selección peruana sigue sin ganar y es penúltima en las eliminatorias. El equipo de Juan Reynoso sumó su segunda derrota consecutiva. Y es un equipo que no se sabe a qué juega. Este partido junto al de Paraguay fueron los peores de la era Reynoso. Si la selección peruana quiere clasificar al Mundial 2026, tendrán que cambiar el chip inmediatamente. Y ser ese equipo que le jugaba de tú a cualquiera. Y no un equipo sin alma, sin toque, y sin posesión del balón. Un equipo timorato, y que solo juega a la defensiva. Juan Reynoso tendrá que echar mano y mover las piezas rápidamente. Necesitamos recuperar la mística del fútbol peruano, que es el toque y la posesión, si queremos clasificar al Mundial. Acá les dejo la conferencia de Juan Reynoso. ¿Cuál es el plan de ataque de Perú y por qué cree que no ha funcionado? Gracias. Sería repartir culpas. Y la verdad no me interesa repartir culpas. Lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Como bien dices, trabajamos y bastante el tema de los automatismos en ataque. No se está viendo reflejado por momentos. Pero bueno, hoy es un día, la verdad, muy, muy triste para todos porque esperábamos otro partido. Y la verdad no lo interpretamos como lo que esperábamos. Y en el escenario malo pasó muchas cosas de que se habían anticipado. Y esa es responsabilidad mía. Y no tengo más que comentar porque sería caer en pretextos o argumentos que la verdad hoy no suman. No. Nosotros por la calidad de los jugadores tenemos posibilidad de llevar el peso del partido. Pero hoy decir pasó esto, pasó aquello, es caer en pretextos y por mi forma de ver la vida, creo que más que lamentarme, hay que hacer un análisis con el video para ver todo lo que no hicimos bien. Siguiente pregunta, César Vivar, Ovación. Juan, preguntarte si te quedaste conforme con el doble lateral que se intentó, incluso con Andy Polo a pierna cambiada, y por qué se esperó tanto para ir a buscar el partido, ¿no? Se notó que, por ejemplo, con el ingreso de Brian Reina intentamos otra cosa. ¿Era eso lo que pretendías en el primer tiempo, evidentemente con otros nombres? Gracias. Sí, pero volvemos a lo anterior, ¿no? Lo que diga hoy a toro pasado va a sonar más a disculpa que a solución. Nosotros esperábamos un partido que se dio tal cual, por el tema de la cancha, por las condiciones del rival. Y lo que seguro a todos nos molesta, más creo que a los jugadores en lo individual, que no lo resolvimos, sabiendo que iba a pasar eso, que es el mejor momento de Chile. Y la verdad, el primer tiempo nos costó mucho los rebotes, muchísimo, y a partir de los rebotes, nosotros siendo visitantes, nos contragolpeaban. Pero bueno, solo queda resolverlo, poner el pecho y tener la suficiente entereza de ser autocríticos para mejorar. Hoy lo que menos vengo a hacer aquí es pedir disculpas o decir pasó esto, yo hice lo otro. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho, y seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana. Siguiente pregunta, Ernesto Carpio, Movistar Deportes. Hola Juan, buenas noches. Te escucho sin tratar de poner excusas ni disculpas por la actuación de hoy, entonces te hago la siguiente pregunta con lo que viene, porque hay que recuperarse muy rápido ya que en pocos días jugamos contra Argentina. ¿Qué podemos esperar o qué esperas tú para el equipo en ese partido? Gracias. No, otro equipo. Competir desde muy cercano a lo que hicimos contra Brasil, que creo que ese es el nivel del equipo. Y que el golpe de hoy, porque es un golpe duro, nos sirva de motor para lo que viene. La eliminatoria, y todos sabemos, porque esto lo hemos escuchado no solo en Perú, sino en toda Sudamérica, no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para jugar bien debemos ser un equipo camaleónico, que nos adaptemos a A, B, C, D, F circunstancias. Y hoy esa parte no me gustó. Siguiente pregunta, Vladimir Vicentero, América Deportes. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, puntual, hoy fue el peor partido que defendimos, y
¿qué te deja el hecho de que los 3 goles que habíamos recibido hayan sido de desatenciones en defensa? Bueno, nos deja que siempre es acierto y error. El primer gol, creo que es lo que más nos reprochamos todos, porque habíamos visto que un gol similar le había hecho Chile a Paraguay en algún amistoso, que sacan rápido. Y esas son las cosas que más duelen, ¿no? Situaciones que uno anticipa y pasan. Pero bueno, esto es fútbol y es acierto y error y hay que reinventarnos, porque ya todos estamos grandecitos, muchos han jugado eliminatoria. Y si vivimos lamentándonos, seguro que no va a haber mejora. Y de ahí más, seguro con el video en el análisis aparecerán más cosas, pero a mí me queda claro lo que hicimos bien y sobre todo lo que hicimos mal, que fueron muchos. 1-1. ¿Sientes que a veces falta atreverse más, Pablo? ¿Sientes que a veces falta atreverse más? Más que atreverse, creo que saber manejar este tipo de partidos. No sabíamos que la cancha nos iba a ayudar y a veces queríamos controlar o hacer una de más y perdíamos la pelota. Es la realidad. Me tocó a mí, me pasó a todos mis compañeros, a mí, a todos. Y no supimos jugar este plan. ¿Ingresos como el de Carrillo y el de Reina se necesitaron antes de lo sucedido? No sé si antes, porque sí, o sea, de hecho cuando entraron mejoramos un poco, pero como te digo, en líneas generales no hicimos un gran partido, y bueno, ahora seguir trabajando. Pero más allá de la victoria chilena, lo que queda es un mal sabor, ¿okay? Un mal sabor por la actuación peruana, por lo que hizo Perú con la pelota, sobre todo. Muy poco, ¿no? La gente que está en su casa se preguntará qué hizo Perú con la pelota. Eso es lo que también nosotros nos preguntamos y vamos a estar desglosando a lo largo de la noche. Se hizo muy poco con el balón, se optó por un plan muy parecido a lo que se desarrolló en el segundo tiempo frente a Paraguay y los 90 minutos frente a Brasil, que es defender, que es esperar, que es agrupar líneas atrás, pero más allá de eso, porque no se puede defender 90 minutos, Perú no tuvo momentos con el balón que nos hagan ilusionar o pensar que esto va a cambiar de inmediato. Voy con Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te diría buenas noches, pero la verdad es... Sí, complicado porque el partido no fue decepcionando en la medida que iban avanzando los minutos. Ni siquiera, a ver, nos ha pasado, Gino, de comentar partidos en los que Perú aguantaba el 0, porque nos va a tocar hacer eso. Y uno estaba metido, estaba a muerte con el equipo porque veía un plan que tenía variantes. Es muy frustrante lo que pasó hoy porque el equipo con la pelota fue absolutamente incapaz de hilvanar 3 pases seguidos con intención de ataque. Bueno. La cantidad de pases que dimos hacia atrás cuando teníamos la pelota en una invitación a que Chile nos siga presionando y nos siga metiendo fue exasperante. Lo de Perú con la pelota fue exasperante. A mí, yo soy muy de querer que a la selección le vaya bien. Y los últimos 10 minutos ni siquiera estaba mirando el reloj, porque no digo que no quería que empatemos. A la larga, si terminábamos sacando el 0-0, ahorita estaríamos hablando de que lo mejor fue el resultado. Pero el juego no te invitaba a generarte una esperanza. Era desolador era realmente desesperante lo poco peligroso que era Perú con la pelota. Cuando entró Carrillo recién, a partir de una jugada individual, terminó casi en un mano a mano con Cortés, pero el plan del equipo con la pelota en los pies es un fracaso total. De acuerdo. El plan en defensa se entiende y hay un esfuerzo muy grande del equipo por llevarlo a cabo, pero jugando así no tenemos un futuro muy promisorio.